¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Cristian Gregorini, director ejecutivo de Escuela de Fiscales. Y este año Argentina está pasando nuevamente por un proceso electoral. Vamos a tener elecciones, como todo el mundo sabe, y me pareció justamente esto un disparador interesante dentro de la semana de gobierno abierto para iniciar un camino de interrelacionar estos dos conceptos. Cuando pensamos en el proceso electoral, inmediatamente estamos pensando en el acto tal vez de participación ciudadana por excelencia, el más tangible, el más identificable para cualquier persona. Y esto, si bien no deja de ser cierto, claramente es tal vez el acto de participación ciudadana por antonomasia, no deja de crear una limitación a la hora de pensar o repensar la participación ciudadana en el marco del proceso electoral. Si nosotros agarramos a cualquier persona, inmediatamente nos vamos a dar cuenta que los procesos electorales son vividos, por el común de la gente me refiero, como una actividad exclusiva y meramente competencia de los partidos políticos, de las fuerzas políticas. Y en todo caso la participación ciudadana queda limitada a los actos de la militancia, que comparte una idea, que comparte una afiliación ideológica y partidaria, y que solamente se resume en actos proselitistas o en actos justamente, como digo, de militancia, pero que la participación ciudadana queda bastante ajena al proceso electoral, salvo por la instancia de emitir el sufragio. Salvo por el voto, la mayoría de las personas no se encuentran realmente comprendidas, al menos desde su subjetividad, no se encuentran realmente comprendidas dentro del proceso electoral. Me parece entonces que es importante que esta situación cambie en procesos o en un momento donde estamos ante grandes cambios e innovaciones en lo que se refiere a la interpretación de las gobernanzas, de la forma en que las administraciones se relacionan con la ciudadanía. Me parece peligroso que el proceso electoral, salvo por algunos intentos de transparentarlo, que sí son muy positivos, no haga hincapié especial en la participación ciudadana fuera de la militancia política y que los procesos electorales queden en manos y en manejo exclusivo de los partidos políticos. Entiéndase bien, no restamos importancia a los partidos políticos dentro de lo que es un proceso electoral. No podríamos hacerlo, sería una locura, porque justamente hacen los partidos políticos a la existencia de los procesos electorales. Pero así como los partidos políticos hacen a la existencia de los procesos electorales, la participación ciudadana, la participación cívica, son la columna vertebral de los procesos. Entonces, es necesario, aprovechando estas nuevas olas de movimientos aperturistas, de movimientos de innovación, repensar los procesos electorales. Y en este repensar los procesos electorales aparece el concepto, tal vez siguiendo un poco la línea de OpenGov, aparece el concepto de Open Elections. Y cuando hablamos de Open Elections, para tratar de definirlo, podemos decir que se trata de una nueva forma de entender la participación ciudadana en el marco del proceso electoral, superadora de la concepción en la que la sociedad civil solo participa mediante el sufragio, promoviendo la participación ciudadana, el conocimiento y la información en cada una de las etapas del proceso, bajo los principios de transparencia, participación y fiscalización. Pero más allá de esta definición, que puede ser un punto de partida para entender de qué hablamos cuando hablamos de Open Elections, hay algunos principios o ejes fundamentales que deberíamos empezar a debatir, a pensar y sobre todo a tratar de entender cómo agregarlos o cómo colarlos en el proceso electoral para que esas elecciones realmente sean abiertas y participativas. En primer término vamos a hablar de que debe existir una participación efectiva. Esto parecería una obviedad, pero es un principio fundamental de cualquier
proceso de reforma aperturista, y en este punto es fundamental el compromiso de los estados, de los gobiernos, para generar espacios de intercambio, diálogo, debate y colaboración de las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general. Me gusta utilizar el término vamos a democratizar la democracia, y esto implica sacar todas estas discusiones del ámbito exclusivo de los partidos políticos y abrirlos a la sociedad entera. Miren, cuando pensamos en los planes nacionales de acción, el tercer plan nacional de acción incluyó 2 compromisos que involucraban directamente a la Dirección Nacional Electoral. 2. Los cuales, bueno, podemos discutir bastante si fueron acabadamente cumplidos o no. Creo que en la gestión anterior la DINE tuvo dos etapas muy marcadas. El cambio del director nacional electoral, creo que el segundo director nacional electoral no fue tan amplio en cuanto a los procesos de gobierno abierto. Si bien los directores y las directoras trabajaron mucho para abrir el proceso, me parece que la segunda parte de la DINE en la gestión anterior tuvo una impronta un poco más cerrada que la primera. Decíamos que el tercer plan de acción entonces tuvo 2 compromisos de la DINE. Cuando vemos el cuarto plan de acción, nos encontramos que no hubo ningún compromiso que involucre directamente a la Dirección Nacional Electoral. Si bien es cierto que el número de compromisos se redujo significativamente, también es cierto que el proceso electoral es un proceso que necesariamente debe abrirse a la sociedad. Entonces ya deberíamos pensar por qué el cuarto plan no incluyó ningún compromiso relativo a procesos electorales. Actualmente la DINE está teniendo sí algunas instancias de participación ciudadana, pero creo que no alcanzan a cubrir las expectativas de lo que debería ser un proceso electoral realmente aperturista, realmente abierto a la sociedad. Es cierto que se convocan organizaciones de la sociedad civil, pero se hacen de forma muy cerrada, se hacen para temas muy puntuales, y digamos que no es la constante la convocatoria de la sociedad para debatir, para co-crear, para participar o colaborar en procesos que tengan que ver con las elecciones. Así que de esto es lo que hablamos cuando decimos requerimos participación efectiva. No solamente necesitamos que se pueda participar, sino necesitamos que se incentive la participación creando espacios de diálogo donde la sociedad civil y las organizaciones de la sociedad civil puedan participar como regla general y no como excepción. En un segundo término nos vamos a encontrar con la apertura de datos. Tal vez esto sea donde sí encontramos gran avance en los últimos años. El proceso electoral produce una enorme cantidad de datos, antes, durante y después de la votación en sí. Gigantesca cantidad de datos. Estos datos es indispensable que estén disponibles para toda la sociedad, porque no dejan de ser información pública y son realmente los datos electorales abiertos, son un subtipo de los datos abiertos y como tal tienen características especiales que yo ahora no me voy a referir a ellas, simplemente voy a decir que deben ser oportunos, granulares, disponibles libremente, completos y en bloque, analizables, no exclusivos, no discriminatorios, libres de licencia y disponibles permanentemente. Estos son los principios o los requisitos de los datos electorales abiertos como subtipo de datos abiertos. Realmente sobre esto, y como hice la salvedad de entender que la participación efectiva no estaba debidamente acreditada o no estaba debidamente garantizada, actualmente sí hay un proceso muy interesante de apertura de datos. De hecho, la Justicia Nacional Electoral en su página web tiene una sección dedicada a datos y me parece algo no menor a destacar porque sabemos que tal vez el Poder Judicial es el más reacio a la apertura. Así que me parece sí destacable todo lo que se ha podido avanzar en cuanto a transparencia de los datos electorales. Sobre esto quisiera decir o destacar que
si bien la transparencia es uno de los pilares fundamentales tanto del gobierno abierto como de las elecciones, las open elections o las elecciones abiertas, no podemos pretender que la participación en un proceso electoral se limite simplemente a la transparencia. Si no, estamos hablando de una vidriera donde podemos ver pero no podemos tocar. Y justamente esto no sería la intención o los objetivos del gobierno abierto. Si bien los procesos de transparencia son extremadamente importantes y son indispensables, no son suficientes. Bueno, también otro de los requisitos que deberíamos pensar para un proceso electoral abierto es la innovación y el empleo de las nuevas tecnologías. Es necesario reconocer el rol relevante de las nuevas tecnologías, en especial las TICs, que tienen en los procesos de innovación y participación. Y de esta forma resulta un requisito ineludible la utilización de todas las tecnologías posibles a fin de lograr la mayor apertura de los procesos y de la difusión mediante la transparencia, pero también de la difusión de todo lo que ocurre durante el proceso electoral, como así oferta electoral, que permite mejores decisiones de la ciudadanía, como así también un conocimiento pleno de cada instancia del proceso. Acá hay algo importante que hay que distinguir. Cuando estamos hablando de innovación y empleo de las nuevas tecnologías para una elección abierta, no estamos hablando de modificar los sistemas de votación por sistemas tecnológicos. Estos son dos cosas que parecería una obviedad decirlo, pero no quiero correr el riesgo de caer en una mala interpretación. El proceso electoral puede valerse y debe valerse de las nuevas tecnologías para abrirse a la sociedad. Esto no significa que necesitemos interponer tecnología entre el electorado y la urna. No significa que tengamos que pasar un sistema de voto electrónico o de boleta única electrónica, ni nada por el estilo. Esto es una discusión aparte que nada tiene que ver con la apertura de un proceso electoral. Un proceso electoral no es más transparente ni más abierto por una urna electrónica o una urna de cartón. Pero sí, las nuevas tecnologías pueden hacer que un proceso electoral sea mucho más abierto al permitir que todo lo que vaya pasando se transmita en tiempo real y la información llegue en tiempo real a la mayor cantidad de personas posibles. Es por eso que el empleo de nuevas tecnologías es ineludible si queremos un proceso electoral abierto. Otra cuestión que es absolutamente ineludible es la inclusión y la diversidad como principios fundamentales de un proceso electoral abierto. Por propia definición, un proceso electoral de cara a la sociedad tiene que incluir a todos los sectores de la sociedad, sin distinción. Es por eso que tenemos que hacer especial hincapié en aquellos sectores de la población que históricamente se han encontrado vulnerados en sus derechos políticos o han sido subrepresentados o marginados de la vida política. De esta forma se debe poner en un plano central la perspectiva transversal de género y asimismo las minorías son otro eje central del trabajo en un esquema aperturista. También es fundamental considerar la accesibilidad del proceso para que el proceso pueda ser realmente abierto. El trazado de todos los andamiajes sobre los que funciona un sistema electoral abierto debe pensarse sobre una lógica de diseño universal que permita acceder al proceso a la totalidad de la ciudadanía en igualdad de condiciones y sin discriminación de ningún tipo. Muchas veces cuando pensamos en la accesibilidad, pareciera que lo estamos reduciendo simplemente, y digo simplemente porque sería tomar una parte muy importante, pero también muy reducida del concepto de accesibilidad, y no hablamos solamente de una accesibilidad física. No hablamos solamente de pensar en las barreras arquitectónicas, también tenemos que pensar en las barreras sociales y culturales. La forma de llegar con el conocimiento, la forma de llegar con la información no va a ser la misma para las grandes urbes, no va a ser lo mismo para el sector de voto joven, no va a ser la misma para el sector de la tercera edad,
no va a ser lo mismo para llegar a los pueblos originarios, no va a ser lo mismo para llegar a las comunidades más alejadas donde tal vez no disponen de los mismos elementos tecnológicos. Por eso es muy importante tener en vista el diseño universal en el sentido más amplio de la definición y la accesibilidad plena como un principio fundamental de unas elecciones realmente abiertas. En esta lógica también pareciera casi un derivado hablar de la capacitación e información del electorado y la ciudadanía en general. La participación, como lo decíamos al principio, es clave para que tengamos un proceso electoral abierto. Pero esta participación requiere que sea una participación consciente, una participación pensada, y esto necesariamente implica la difusión del conocimiento, la difusión de la información y sobre todo la capacitación. Desde Escuela de Fiscales siempre hemos hecho mucho hincapié en esto, inclusive hemos llevado información y hemos llevado hasta simulacros de procesos electorales a escuelas, a colegios, donde hemos trabajado con chicos y chicas no solamente del sector de voto joven, quienes van a votar por primera vez en las próximas elecciones, sino que fuimos mucho más atrás y empezamos a trabajar con chicos y chicas hasta de la primaria, de los últimos años de la primaria, y realmente se puede ver el interés que hay por aprender todo esto que tiene que ver con la vida democrática. Por lo tanto, la información y la capacitación del electorado es sin duda, del electorado / ciudadanía en general, es fundamental para que un proceso electoral sea realmente abierto, con participación efectiva y sobre todo participación consciente. Y finalmente, otro de los principios que hacen al andamiaje de un proceso electoral abierto tiene que ver con la transparencia y la publicidad. La publicidad como requisito fundamental de cualquier Estado democrático, publicidad de cada uno de los actos del proceso electoral y transparencia de los mismos. Estos procesos electorales, para que realmente podamos considerar que son abiertos, deben caracterizarse por la transparencia en cada una de las etapas, no solamente por los resultados electorales. A veces encontramos en todos lados los resultados electorales en muy buena calidad de datos, en muy buena calidad de publicación, pero todo el resto del proceso electoral sigue siendo una incógnita. Podemos encontrarlo quienes trabajamos en materia electoral, quienes trabajamos en materia de transparencia o de apertura, pero para la ciudadanía común es muy difícil encontrarlos y una vez encontrados entenderlos. Por eso la transparencia tiene que ir un paso más de simplemente la apertura de datos y tiene que avanzar sobre un modelo que permita a la ciudadanía comprender qué es lo que pasa durante el proceso electoral. Por supuesto, muy importante los resultados, fundamentales, pero todas las etapas del proceso electoral tienen que estar disponibles en forma pública, de forma tal que puedan ser comprendidos, que puedan ser encontrados rápidamente, fácilmente y que puedan ser interpretados por personas aun cuando éstas no tengan conocimiento en materia de datos o materia electoral. ¿Por qué son importantes las elecciones o los procesos electorales abiertos? Es algo que deberíamos preguntarnos y la respuesta parecería ser una obviedad. Pero partamos de una base. Ningún sistema electoral es mejor que la confianza que el electorado tiene en ese sistema. Esto que parece un juego de palabras puede explicar en gran medida por qué hay una caída importante de la confianza de la sociedad civil en las administraciones y las gobernanzas. Los procesos electorales, aun cuando puedan llegar a ser transparentes, no van a tener un impacto en la legitimidad de origen de las autoridades electas si esa transparencia no es percibida de esa manera por la sociedad civil, por el electorado, por los y las votantes. No solamente se requiere que el proceso sea transparente, sino que sea percibido de esa manera. La única manera de que la sociedad perciba como transparente un proceso electoral es participando de ese proceso electoral. Y en esta lógica y en esta idea es particularmente importante la cuestión de la fiscalización electoral. Y acá quiero hacer una
Importante salvedad. Nuestro código electoral prevé que la fiscalización electoral solamente puede ser llevada adelante por fiscales partidarios. Es decir, solo los partidos políticos tienen la facultad de fiscalizar las elecciones. Esto sin perjuicio del acompañamiento cívico, que no es una fiscalización electoral, aunque también le suma transparencia al proceso. La fiscalización electoral está claro que tiene que ser llevada adelante por los partidos políticos. Pero esto no implica que no pueda ser, además de un acto político, un acto de participación ciudadana. Porque en definitiva un acto de participación ciudadana es también un acto político. Tenemos que abandonar la idea de que solamente la militancia política puede fiscalizar una elección y tenemos que avanzar hacia la idea que fiscalizar una elección es un beneficio para tener una mejor y mayor calidad institucional y democrática. Por eso es fundamental generar los espacios y generar los incentivos para que la sociedad, para que el electorado, para que cualquier persona interesada en saber qué es lo que ocurre en un proceso electoral pueda acceder a fiscalizar una elección, a saber cómo funciona, a saber qué es lo que pasa y a saber que lo que pasó en su mesa al momento de contar los votos es lo que después se ve reflejado en el muestreo de datos. Como reflexión final, creo que deberíamos pensar de manera conjunta y con cierta urgencia cómo tener procesos electorales más transparentes, pero sobre todo más abiertos, que promuevan de mejor manera la participación ciudadana, que creen espacios para que la ciudadanía y la sociedad civil organizada pueda realmente ser protagonista de los procesos electorales, pueda ser protagonista del acto democrático por excelencia y entender que un proceso electoral no empieza ni termina, ni mucho menos se agota por el día de la votación. De esta manera vamos a tener una democracia que avance a una mayor democratización, aunque pareciera una reiteración, de hecho no lo es. Necesitamos una democracia más democrática, necesitamos una mayor legitimidad de origen y necesitamos mayor confianza del electorado y de la ciudadanía en los procesos electorales, en los procesos políticos y en la participación política en general. Así que bueno, estas son las reflexiones para el día o para la semana de Gobierno Abierto.